Hola, mi nombre es Dana Ortiz y yo voy a dar el resumen del estudio que realizamos sobre el transporte, la alimentación y las horas del estudio de los estudiantes del campus UABC Valle de Las Palmas. El campus Valle de Las Palmas es uno de los más nuevos, pero también uno de los más alejados de las zonas urbanas. Esto hace que muchos estudiantes viajen diariamente desde Tijuana, Tecate u otras comunidades, lo que implica un gasto alto en transporte y un fuerte desgaste físico y emocional. Hay alumnos que deben salir de casa horas antes de clase y que en ocasiones esperan entre 2 y 6 horas para encontrar transporte disponible. Esto genera cansancio, estrés y reduce el tiempo para estudiar o descansar. Además, la alimentación es otro gasto importante, ya que muchos deben comprar comida dentro o fuera del campus por los horarios o la falta de opciones económicas, lo que afecta su presupuesto diario. En antecedentes tenemos reportes de medios y testimonios estudiantiles que han señalado problemas constantes como son las rutas insuficientes, pocas unidades en horas pico, largas esperas, aumento en el costo del pasaje e incluso conflictos entre estudiantes y choferes. Estas situaciones no solo afectan el bolsillo de los alumnos, sino también su bienestar emocional. Planteamiento del problema. Ante esta realidad surge la necesidad de analizar cómo los gastos de transporte y alimentación, así como el tiempo de estudio, influyen en la vida académica de los estudiantes. Algunas de las hipótesis planteadas fueron si quienes gastan más en transporte estudian menos horas, si los estudiantes que trabajan tienen menos tiempo para estudiar, si hay diferencias en el gasto según el turno, si comer en el campus aumenta el gasto mensual en comida y si la percepción de los precios influye en la decisión de comer o no dentro del campus. Estas hipótesis ayudan a identificar patrones que afectan la economía y el desempeño académico. Ok, vamos a hablar un poco de la metodología para el análisis de datos, donde el presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo correlacional, con el objetivo de analizar los gastos de transporte y alimentación de los estudiantes de UAS Campus Valle de Las Palmas, así como las horas extras que dedican al estudio fuera del aula. Asimismo, se buscó identificar si existen relaciones significativas entre estas variables y se presentan según características como facultad, turno, condición laboral del estudiante. Presentamos también el diseño del estudio, que se utilizó un diseño no experimental y transversal, ya que la información que se recolectó en un solo momento del semestre. El propósito fue describir el comportamiento de las variables de interés y analizar la relación entre ellas sin manipularlas. La población y muestra. La población estuvo conformada por estudiantes inscritos del UABC de Valle de Las Palmas. La muestra se integró mediante la participación voluntaria de alumnos de diferentes facultades y turnos con el fin de obtener representatividad. Se incluyeron únicamente estudiantes activos mayores de 18 años. Luego el instrumento de recolección de datos, que la información se obtuvo a través de un cuestionario estructurado elaborado por investigadores, con preguntas cerradas sobre gasto aproximado en transporte, gasto aproximado en la alimentación, horas semanales dedicadas al estudio fuera del aula, datos generales como facultad, turno y si el estudiante trabaja o no, el procedimiento, donde la aplicación del cuestionario se realizó durante el semestre en curso. Antes de contestar, los participantes fueron informados sobre el objetivo del estudio, garantizando confidencialidad y voluntariedad. Una vez recolectados los datos, estos fueron registrados en la base de datos para el análisis estadístico. La preparación y limpieza de datos. Los datos obtenidos fueron revisados para identificar respuestas incompletas, inconscientes o duplicadas. Se verificó que los valores registrados se encontraban dentro de los rangos lógicos, y cuando fue necesario se corrigieron o se eliminaron casos atípicos o faltantes que pudieran afectar el análisis. El análisis estadístico, que se dividió en 2 etapas. Estadística descriptiva: se obtuvieron medidas como frecuencias, medias, medianas, desviaciones estándar para describir el comportamiento general de las variables. La estadística inferencial, para respuesta a las hipótesis planteadas.
Se emplearon diferentes pruebas estadísticas según la naturaleza de las variables, como sería la prueba de test student, para comparar costos entre los turnos y diferencias entre estudiantes que trabajan y no trabajan. Antes de aplicar las pruebas se evaluaron los supuestos de normalidad y homogeneidad de variancias. En todos los análisis se utilizó un nivel de significancia de 0.05 y de consideraciones éticas. El estudio respetó los principios de confidencialidad y anonimato. Los participantes fueron informados sobre el propósito del trabajo y aceptaron participar de manera voluntaria. Los datos recolectados se utilizaron únicamente con fines académicos. Y ahora vamos a pasar un poco con la determinación del tamaño muestral para el estudio, donde la prueba de hipótesis para la media con la desviación estándar desconocida y usamos test student. En los datos teníamos que la media era de 450, desviación estándar de 120, media hipotética sería de 400, el nivel de significancia 0.05, tamaño de la muestra n igual a 141. En la hipótesis nula tenemos que es igual a 400 y en la hipótesis es que es mayor a 400 prueba de una cola. En los cálculos, primero calculamos la raíz del tamaño de la muestra. Como tenemos 141 personas, sacamos la raíz cuadrada de 141 y lo que nos da aproximadamente 11.87. Ese valor lo usamos para obtener el error estándar. Después dividimos la desviación estándar muestral, que es 120 pesos, entre la raíz de 141. Al hacer esta división obtenemos un error estándar aproximadamente de 10.10. Este valor representa que tanto varía la media muestral respecto a la media poblacional. Luego calculamos la diferencia entre la media muestral y la media hipotética. La media observada es de 450 pesos y la hipotética es de 400, así que la diferencia es de 50 pesos. Con esta diferencia y el error estándar calculamos el estadístico T. Dividimos 50 entre 10.10, lo que nos da un aproximado de 4.95. Después obtenemos los grados de libertad, que se calculan restando 1 al tamaño de la muestra. Para 141 personas, los grados de libertad son 140. Finalmente, comparamos el valor T calculado, que es 4.95, contra el valor crítico de T para una prueba de una cola con un nivel de significancia de 0.5, lo cual aproximadamente es 1.65. Como 4.95 es mayor a 1.65, esto nos indica que el resultado es significativo y por lo cual rechazamos la hipótesis nula. Como ya dijimos, para la conclusión, se rechaza la hipótesis nula. Con una muestra de 141 estudiantes hay una evidencia estadística fuerte para afirmar que el gasto promedio en transporte es mayor a 450 pesos mensuales. Los resultados sugieren de manera estadísticamente significativa que los estudiantes de UABC de Valle de las Palmas gastan más de 400 pesos al mes en transporte. Hola, muy buen día. Mi nombre es Erika Montserrat Lozano Meraz y el día de hoy les voy a estar hablando sobre lo que viene siendo el análisis de datos, algunos cálculos de muestra, qué software o qué plataformas utilizamos y pues las respectivas gráficas y las conclusiones de las gráficas. En este caso, en lo que viene siendo en el diseño de encuestas, aquí básicamente lo que utilicé fue lo que viene siendo pues que la encuesta fue diseñada pues para preguntas cerradas, porque hay muchos que llegan a contestar preguntas sin coherencia. Entonces pues básicamente nosotros pusimos de opción cerradas para así conocer básicamente lo que viene siendo como los datos demográficos. En sí, los datos demográficos quiere decir como cuando te describen las características pues de la población. En este caso vendría siendo lo que viene siendo,
la edad, sexo, facultad y pues otros ámbitos como el transporte, la comida y horas de estudio, que es básicamente lo que nosotras queremos saber, queremos llegar a este estudio para saber pues las variables que nos interesan, ¿no? Que viene siendo como el tipo como económico y académico, o sea, como el tipo de transporte, gastos mensuales en el transporte, afectación en el estudio con costo de traslado, consumos pues de comida dentro del campus, o si ya llevan lonche, si llegan a trabajar y si esto llega a afectar sus horas de estudio, ¿no? Y pues básicamente el diseño priorizó lo que viene siendo como la recolección de datos, pero en este caso anónimas, pero igual pues en las gráficas y en un Excel que te arroja la plataforma, te viene lo que viene siendo los datos de la persona, que es el nombre, edad, sexo y pues sus respectivas respuestas. Entonces, vamos a empezar ahora sí con lo que vienen siendo los cálculos de la muestra. Pues aquí básicamente lo que yo hice fue que pues el tamaño de la muestra se calculó pues por la población finita del campus, ¿no? Nosotros utilizamos lo que viene siendo el 95% de confianza y el 5% del margen de error. Aquí pues nos va dando lo que viene el resultado mínimo de 141 estudiantes y el tamaño en sí lo tuvimos que redondear porque nos salía entre un rango de 120 a 150 encuestas. Entonces nosotros utilizamos las 141 encuestas que recolectamos y entonces pues cumple con los criterios mínimos para pues obtener resultados respectivos. Luego tenemos lo que viene siendo el software y el método de obtención de datos. En este caso las encuestas pues fueron aplicadas utilizando la plataforma de Google Forms y aquí pues como son digitales lo que hicimos fue utilizar el enlace y lo compartimos a grupos académicos. En este caso vendría siendo solo al grupo de Valle de las Palmas, ya que nos basamos principalmente en el grupo de Valle de las Palmas. Y ya sea por mensajes directos, redes sociales y demás. Porque en sí nosotras, las tres compañeras, vendremos de lo que viene siendo de Valle de las Palmas. Entonces nos enfocamos principalmente en los alumnos de Valle de las Palmas. Tenemos lo que vienen siendo los datos, que pues nomás es de compartir el enlace y ya te vienen saliendo la hoja de cálculos y por las respectivas preguntas con ya las gráficas. Igual aquí puse dos enlaces, que el primer enlace viene siendo pues la encuesta y el segundo enlace, que igual te lo genera el Docs, viene siendo los gastos estudiantiles, pero te lo da tipo como un Excel, pero ya una tabla sobre todos los alumnos y te viene bien ordenado sobre sexo, edad y demás. Igual lo voy a anexar todo ahí. Ahora tenemos lo que viene siendo el análisis de resultados. En este caso tenemos lo que viene siendo la edad de los participantes. Aquí básicamente el histograma nos muestra que la mayoría de los estudiantes tienen entre el rango de 19 a 20 años, que es el que más predomina. En este caso, las demás edades pues van disminuyendo claramente, pero aquí el dato que más predomina viene siendo entre 19 y 20 años de edad. Luego tenemos lo que viene siendo la gráfica de pastel y aquí nos está preguntando sobre a quiénes nos estamos dirigiendo más, si ya sean las mujeres o los hombres. En este caso la gráfica nos arrojó de 141 respuestas, 89 son mujeres y 51 son hombres. Y el resto, que son 4 respuestas, respondieron que prefieren no decirlo. Entonces aquí lo que más predomina o a quien más se encuestó vendría siendo a las mujeres con un porcentaje de 61%. La siguiente gráfica
lo que queremos saber es a qué facultad nos estamos dirigiendo. En este caso, en Valle de las Palmas solo existen pues 2 facultades. En este caso vendría siendo la de FECITEC, que vendría siendo Ingeniería y Arquitectura, y los de CISALUD, que en este caso vendría siendo todos los del área de la salud: enfermería, medicina, fisioterapia, nutrición y demás. Aquí el que más predominó fueron los alumnos de FECITEC, y con un porcentaje de 58.2%, y CISALUD en este caso tuvo un porcentaje de 41.8%. Luego aquí tenemos la pregunta de ¿en qué turno van? En este caso la gráfica nosotros pusimos de opciones en el turno matutino y en el turno vespertino. En este caso, en el vespertino, lo máximo que puede salir ahí es a las 4 de la tarde. Entonces, la mayoría normalmente va en el turno matutino. El vespertino van normalmente los que están recursando o los que ya están por salir de la carrera. En este caso, el turno matutino tuvo un 85.8%, y el vespertino tuvo un porcentaje de 14.2%. Luego tenemos la gráfica del lugar de residencia. En este caso de opciones pusimos Tijuana, Tecate, Valle de las Palmas y otros. En este caso Tijuana tuvo un porcentaje de 17.3%, Tecate 12.8%, Valle de las Palmas y otros. En este caso, principalmente los que pusieron otros eran compañeros de nosotras, que íbamos en el mismo salón. Entonces, los que respondieron fueron los que venían de Rosarito. Entonces, esos fueron los porcentajes menores. Pero en este caso, el que más predominó fue Tijuana, con un porcentaje de 77.3%, donde pues es el lugar donde viven. Luego tenemos la gráfica que nos dice qué medio de transporte utilizas principalmente pues para llegar al campus. En este caso, como opciones pusimos camión o taxi de ruta, auto propio, viaje compartido como el Raite, ayuda por parte del gobierno como el Comunder, en burro, y Uber. Si se preguntan por qué en burro, sí hubo una persona que contestó en burro porque teníamos un compañero de 2 semestres más adelantado que nosotras, y esa persona iba en burro, y había otro compañero que ya egresó y se iba en caballo, y pues vivían allí en Valle de las Palmas. Entonces no tardaban ni 10 minutos en llegar a la escuela, y pues se llevaban su caballo o su burro. Bueno, ya me extendí de lo que iba a decir. Y en este caso el que más predominó del transporte fueron el camión o el taxi de ruta, con un 61.7%, y el otro medio que también predominó con un 30.5% fue en auto propio. Y pues ya los otros medios que ya mencioné, como el viaje, el Comunder y demás, fueron porcentajes más pequeños. Luego tenemos lo que viene siendo la gráfica que nos dice cuánto tiempo pues tardas en llegar al campus aproximadamente. En este caso pusimos opciones de 0 a 10 minutos, 11 a 20 minutos, 21 a 30 minutos, 31 a 40 minutos, 41 a 50 minutos, 51 a 60 minutos y por último los que tardan más de 1 hora. En este caso, como se observa en la gráfica, el que más predomina con un porcentaje de 31.2% es la opción que pusieron que duraban más de 1 hora. El siguiente porcentaje es de 20.6%, que tarda aproximadamente 51 a 60 minutos. Y la siguiente opción que también predominó es de 14.9%, que tarda aproximadamente 41 a 50 minutos aproximadamente. Entonces el porcentaje que más predominó fueron los que colocaron la opción de más de 1 hora en trasladarse de su casa al campus. Luego tenemos la siguiente pregunta que nos dice cuánto gastas en transporte al mes aproximadamente. En este caso las opciones fueron de 0 a 50 pesos, 51 a 100 pesos, 101 a 150 pesos,
151 a 200 pesos, 201 a 250 pesos, 251 a 300 pesos, 301 a 350 pesos, y 351 a 400 pesos y la última opción que era más de 400 pesos. En este caso, el que más predominó fue con un porcentaje de 59.6%, que la opción que colocaron fueron que gastan más de 400 pesos al mes aproximadamente. En este caso, pues sí es verdad, la mayoría gasta demasiado dinero. Por ejemplo, yo a la semana en los taxis gastaba aproximadamente unos 250 por día. Entonces era demasiado dinero para poder trasladarme hacia el campus de Valle de las Palmas. Y pues en efecto, las demás opciones pues tienen un porcentaje más reducido, pero pues el que más predominó fue el de más de 400 pesos. La siguiente gráfica nos dice sobre si recibes apoyo o beca para transporte, en este caso como el Comunder. Y la respuesta pues lamentablemente fue que no reciben apoyo, con un porcentaje de 90.1% de que pues no reciben apoyo, y en cambio el 9.9% respondieron que sí reciben apoyo para transporte, o en este caso pues apoyo. Luego tenemos la siguiente gráfica que nos dice el costo de transporte afecta tu tiempo de estudio o de descanso. En este caso las opciones fueron sí, mucho, algo, poco y no. En este caso, con un porcentaje de 39.7% respondieron que sí afecta mucho pues el tiempo de traslado con el tiempo de estudio y de descanso. En este caso podrías ver demasiado a las personas de alumnos de medicina que sí llegaban a decirte que afectaba demasiado lo que viene siendo las horas de trabajo, más el traslado para llegar a la universidad. O sea, no descansaban. Aparte era hasta triste verlos que lloraban, y incluso llegábamos a ver a personas no necesariamente de salud, que yo misma me puedo poner como ejemplo. Sí me llegó a afectar demasiado el traslado de mi casa hacia Valle, porque era demasiado pesado, no descansaba bien. Mi tiempo de estudio se lo comía lo que viene siendo el traslado, porque yo me hacía más de una hora, me hacía 1 hora y media sin tráfico. Entonces, aquí entiendo perfectamente, por eso quisimos hacer esta encuesta. O sea, nos centramos demasiado en este tema. Y pues sí, el 39.7% comentó que sí afecta demasiado pues lo que viene siendo el costo de transporte, del estudio, que no pueden descansar. Y con un 27% contestaron que algo más o menos podría ser que se afecte, y pues lo que viene siendo un 17.7% contestaron que no afecta, que afecta muy poco, y con un porcentaje de 15.6% comentaron que no afecta. Luego tenemos la gráfica que nos dice cuánto gastas aproximadamente en comida por día en el campus. En este caso, la opción que más predominó fue con un porcentaje de 41.8%, que gasta aproximadamente 100 pesos al día o más. La siguiente opción, que también predominó con un 10.6%, comentó que gasta aproximadamente entre 56 a 65 pesos, y con un porcentaje de 9.9% comentó que no gasta absolutamente nada. Y pues los demás rangos son pues menos comunes, por así decirlo.
Luego tenemos la pregunta que nos dice que si consideras que los precios de la comida en el campus son accesibles. En este caso, con un porcentaje de 53.2% considera que los precios son medianamente accesibles. Y con un porcentaje de 17.7% comentaron que es accesible, que son precios razonables. Y con un porcentaje de 15.6% comentaron que era poco accesible. Entonces, aquí la opción que más predominó fue con un 53.2% que consideran que los precios son pues medianamente accesibles. Tenemos la siguiente pregunta, que es: ¿tienes trabajo además de estudiar? Aquí la mitad de los estudiantes no trabajan, porque con un porcentaje de 51.8% pusieron la opción de que no trabajan, y con el porcentaje de 48.2% comentaron que su respuesta era que sí trabajaban. Entonces aquí el que más predomina son los estudiantes que pues no trabajan. Aquí es cuántas horas le dedicas al estudio fuera de clases por semana. En este caso, el porcentaje que más resaltó fue de 31.2%, que pusieron que estudian entre 2 a 3 horas. Luego la segunda opción con 29.8% estudia entre 4 a 5 horas. La tercera opción de 16.3% estudia aproximadamente 8 horas o más. Y por último, la opción que también predominó en este caso fue de 14.2%, que comentó que estudia alrededor de 6 a 7 horas. Entonces el porcentaje que más predominó lamentablemente fue que estudia de 2 a 3 horas con un porcentaje de 31.2%. Luego tenemos la opción que nos dice dónde acostumbras normalmente pues estudiar. Aquí en este caso el 87.2% comentó que estudia en casa. El resto estudian lo que viene siendo ya sea en biblioteca y cafetería. Entonces el que más predominó aquí fue que estudia en casa. Y por último tenemos la opción que nos dice qué problemas consideras más importante en el campus de Valle de las Palmas. En este caso, el que tuvo más porcentaje fue la opción del transporte con un 42.6%, que este vendría siendo el problema principal. Y sí, es uno de los problemas más batallosos como alumna. Yo puedo decir que es uno de los problemas que lamentablemente está horrible. Está horrible porque ya son las 4 de la tarde y si no alcanzas a llegar a la base de los taxis a las 4, te quedas ahí y no sabes cómo hacerle de regreso. Tienes que esperar a alguien que te dé raite o llamarle a algún amigo o algún conocido para que te dé raite, porque ahí literalmente se van los taxis y tú te quedas ahí y no hay pues otros transportes donde te puedas ir. Entonces tienes que llegar a la hora porque se llena la fila y ya después de las 4 empiezan a salir los animales y demás, y por eso es su hora límite a las 4. Entonces el que más predominó aquí fue el transporte. Y ya la segunda opción fue con un 41.1, que comentaron que era todos los anteriores, en este caso transporte, los costos de la comida y falta de tiempo para estudiar.